En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El objetivo de este día es poner nuestra mirada de fe en el misterio de Cristo muerto por nuestros pecados, teniendo de fondo, quizás muy de fondo, la dinámica de las 4 semanas de los ejercicios ignacianos, después de haber dedicado un día al principio y fundamento en clave trinitaria, para reconocer ahí nuestro origen y nuestra meta. Se trata ahora de llegar a la pregunta que San Ignacio plantea en la primera semana. Después de haber saboreado la bondad de Dios que me ha creado para participar de su misma vida divina, se trata ahora de pedir luz al Señor para comprender lo que significa querer plantear la vida sin Él, el drama del pecado. Propone San Ignacio al final de la primera semana la meditación del pecado en 3 momentos, si recordamos. Primero, meditar el pecado de los ángeles. Después, meditar el pecado de nuestros primeros padres. Y por último, considerar todas las veces que he ofendido al Señor, olvidándome de Él, queriéndome quedar con sus dones sin Él. Meditar en el pecado personal. Pero concluye esa meditación invitando a realizar un coloquio, y en ese coloquio viene, entiendo, la que bien se puede considerar las preguntas propias de esta primera semana. Dice San Ignacio: imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer un coloquio. Cómo de Criador es venido a hacerse hombre, y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados. Otro tanto mirando a mí mismo, lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo, y así, viéndole tal, y así colgado en la cruz, discurrir por lo que se ofreciere. Las 3 preguntas, después de poner nuestra mirada de fe en el misterio de Cristo crucificado, son: lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo. Bien sabemos, porque seguro que lo hemos predicado en más de una ocasión, que estas preguntas, si se sacaran del coloquio en el que San Ignacio las propone, parecerían como un ejercicio voluntarista, bien intencionado, pero equivocado en el fondo, pelagiano, o, como veremos en su momento al repasar los peligros de la llamada actual a la santidad en expresión del Papa Francisco, susceptible de entrar dentro de esa categoría, un nuevo pelagianismo, con mi voluntad, lo que yo hice, lo que hago, lo que estoy dispuesto a hacer. Sabemos que esta no es la pretensión de San Ignacio, porque primero nos invita a contemplar el misterio de Cristo crucificado, padecer con Cristo, pedir al Señor luz, para llegar a comprender mínimamente lo que significa que el Hijo de Dios, que es eterno, cargue con mis pecados, con los pecados del mundo, de toda la humanidad, y así, solo desde la contemplación y la gracia que brota de ella, preguntarme: ¿y yo qué he hecho hasta ahora por Cristo? ¿Qué estoy haciendo?
¿qué debo hacer? Esas 3 preguntas con las que se cierra la primera semana bien nos pueden orientar en la meditación de este día, que propongo en 2 momentos. Primero, poner nuestra mirada de fe en el misterio de Cristo muerto por nuestros pecados. Y en segundo lugar, todavía dentro de este día que estaría dentro de la primera semana, contemplar el drama del pecado, misterio de la cruz y consideración del pecado, como propone San Ignacio. ¿Cómo entrar en la contemplación de Cristo muerto por nuestros pecados? Santa Clara, en una de las cartas dirigidas a Santa Inés de Praga, le invita a realizar este ejercicio de fe, que es mirar con los ojos de Jesús, y este mirar con los ojos de Jesús, orientarlo hacia el misterio de su muerte en cruz. Y le invita a Santa Clara, a Santa Inés: míralo hecho despreciable por ti, y síguelo, hecha tú despreciable por él en este mundo. Reina nobilísima, mira atentamente, considera, contempla, deseando imitarlo, a tu esposo, el más hermoso de los hijos de los hombres, que por tu salvación se ha hecho el más vil de los hombres, despreciado, golpeado y flagelado de múltiples formas en todo su cuerpo, muriendo en medio de las mismas angustias de la cruz. Si sufres con él, reinarás con él; si lloras con él, gozarás con él; si mueres con él en la cruz de la tribulación, poseerás con él las mansiones celestes en el esplendor de los santos, y tu nombre será escrito en el libro de la vida, y será glorioso entre los hombres, por lo cual participarás para siempre y por los siglos de los siglos de la gloria del reino celestial, a cambio de las cosas terrenas y transitorias, de los bienes eternos a cambio de los perecederos, y vivirás por los siglos de los siglos. Hasta aquí la recomendación de Santa Clara, que bien podemos hacer nuestra a lo largo de este día. En la meditación del misterio de Cristo muerto por nuestros pecados, podemos avanzar partiendo de la victoria de Cristo sobre el demonio y sobre el pecado. La cruz es victoria, derrota definitiva del pecado y del príncipe de este mundo. Sabemos que en la cruz de Cristo está la clave de todo el Evangelio. En expresión de San Pablo en la primera carta a los Corintios, la doctrina de la cruz nos ofrece esta clave fundamental. La cruz es la suprema manifestación de Dios, que es amor. La predicación apostólica se ha centrado siempre en el misterio de Cristo muerto y resucitado. San Pablo, enseguida lo veremos, afirma que sólo se gloría en el misterio de la cruz de Cristo. Pero, ¿qué contemplamos en la cruz? La cruz de Jesucristo es un gran misterio, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, pero fuerza y sabiduría de Dios para los llamados, judíos o griegos, afirma de nuevo San Pablo. El Hijo Divino encarnado experimentó la suprema humillación de la muerte y de la cruz. Son muchas las expresiones que podemos meditar en este día, tomándolas de los Evangelios, que forman parte de la primerísima predicación cristiana y que nos ayudan a comprender esta afirmación que antes he realizado. En la doctrina de la cruz encontramos la clave del Evangelio. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como víctima expiatoria de nuestros pecados. Leemos en la primera carta de San Juan. No perdonó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. La carta a los Romanos.
Leyendo estas afirmaciones nos preguntamos cómo es posible que la suma abominación de la cruz sucediera según los designios de la presciencia de Dios, como San Pedro proclama según el testimonio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, ha sido así como Dios Padre ha dado cumplimiento a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Mesías iba a padecer. La cruz fue para Cristo mandato del Padre, y su obediencia hasta la muerte fue una obediencia filial, prestada al Padre. La obra más santa de Dios confluye con la obra más criminal de los hombres. En aquella hora de tinieblas, los hombres matamos al autor de la vida, y de esa muerte nos viene a todos la vida eterna. La muerte de Cristo en la cruz es salvación para todos los hombres de todos los tiempos. La cruz de Cristo es expiación sobreabundante por los pecados del mundo. Lo proclama también la primerísima predicación cristiana, el justo por los injustos, dando así cumplimiento a lo que había anunciado el profeta Isaías. El castigo salvador pesó sobre él, y en sus heridas hemos sido curados. La cruz de Cristo es reconciliación de los hombres con Dios. De nuevo San Pablo: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y no imputándole sus delitos. La cruz de Cristo ha sido nuestra redención, nuestro rescate. Al precio de la sangre de Cristo hemos sido comprados y rescatados del pecado y de la muerte. Jesús, San Pablo de nuevo en la carta a Tito, se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo que fuese suyo, fervoroso en buenas obras. La cruz de Cristo es un sacrificio, una ofrenda cultual de sumo valor santificante. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y víctima a Dios, declara San Pablo en la carta a los Efesios. La cruz de Cristo, así considerada, es victoria sobre el demonio, que nos tenía esclavizados por el pecado. También lo declara el Evangelio de San Juan, tomando las palabras de Cristo: ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. ¿Cómo contemplar la cruz de Cristo? Cuando contemplamos el misterio de la cruz, vemos ante todo un signo doloroso. Pero ¿cuál es la realidad que en el signo de la cruz se nos revela? Digámoslo con algunas sentencias que pueden luego ser desgranadas. En primer lugar, la cruz es la revelación suprema de la caridad, es decir, de Dios, pues Dios es amor, y a Dios nadie lo ha visto jamás. El signo más elocuente del amor es el sufrimiento en bien del amado. El signo de la cruz, alzado para siempre en medio del mundo, nos dice con extrema elocuencia: así nos ama el Padre. Nos dice: así Cristo ama al Padre. Conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre y que según el mandato que me dio el Padre, así hago. Son las palabras que de nuevo encontramos en el Evangelio de San Juan en boca de Jesucristo, ya próximo a su padecimiento y muerte en cruz. Jesucristo entiende su camino hacia el Calvario como proclamación al mundo de su amor al Padre. Es necesario que el mundo sepa que amo al Padre. En la cruz confesamos precisamente: así nos ama el Padre, así Cristo ama al Padre, así Cristo nos ama, hasta dar su vida por nosotros. Jesús aceptó la cruz para hacernos la suprema declaración de amor.
Nadie tiene un amor mayor que quien da la vida por sus amigos. Las palabras de Cristo en la noche de la Pasión, Juan 15:13. En la cruz se nos revela cómo hemos también nosotros de amar a Dios, como el crucificado amó al Padre. Permaneceremos en el amor de Dios si guardamos sus mandatos, como Cristo se mantuvo en el amor del Padre, obedeciendo su mandato. En el misterio de la cruz se nos revela cómo debemos amar a los hombres, como Cristo nos amó. En una de sus cartas, San Ignacio de Loyola tiene una recomendación muy sencilla que invita a mirar desde el misterio de la cruz a todas las personas y recomienda: no te fijes en si tal persona es fea o hermosa, sino en que está bañada por la sangre de Cristo. Si así nos ha amado Cristo, si así ha amado a cada uno, ¿cómo puedo yo negarme a amar a aquellos a los que Cristo de tal manera ha amado y ama? En la cruz se nos revela cómo debemos amarnos mutuamente. La cruz revela a un tiempo el horror del pecado y el valor de nuestra vida. También San Pablo en la carta a los Gálatas lo declara: el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. La cruz es el sello que garantiza la verdadera espiritualidad cristiana. No hay perdón sin derramamiento de sangre, leemos en la carta a los Hebreos. Hemos de tomar la cruz cada día si queremos ser discípulos de Cristo. Con estas consideraciones, que son un repaso rápido por algunos de los pasajes y citas, sobre todo de la primera predicación cristiana, podemos ahora entrar en otro momento en la consideración de la cruz como verdadera escuela de amor. La cruz de Cristo nos revela el amor de Dios, cómo el Padre ama al Hijo, cómo el Hijo ama al Padre, cómo el Hijo nos ama, cómo debemos amarnos mutuamente. Por esto la cruz es distintivo del cristiano, señal que remite a una realidad máxima, suprema, señal que nos acompaña en toda nuestra vida cristiana. Antes incluso de recibir el agua del bautismo, los que se acercan para renacer a la vida nueva reciben la señal de la cruz. En el itinerario de adultos de la iniciación cristiana, el rito de entrada en el catecumenado viene marcado por la signación, la señal de la cruz que se hace sobre los candidatos, una señal que se explicita llegando a todas las dimensiones de la vida humana, y de manera simbólica se va asignando la frente, se va asignando los oídos, se van asignando los labios, se va asignando la espalda, se va asignando el pecho, y así todas las potencias humanas, aquellas que nos distinguen como capacidades propias que nos permiten reconocernos capaces de Dios, quedan marcadas por la señal de la cruz. En la celebración de este rito recuerdo hace unos años la reacción de una mujer joven musulmana hasta entonces, que se había encontrado con el Señor y pidió el bautismo, y después de completar un tiempo de precatecumenado, pues dio el paso y entró en el catecumenado realizando este rito de entrada, la misma celebración es toda una catequesis muy significativa. Se realiza fuera del templo. En la diócesis de Getafe lo realizamos fuera, en el portón de acceso a la catedral,
estos ritos iniciales y solo después de realizarlos se abre ya la puerta de la catedral y entran los que eran candidatos y son a partir de ese momento considerados catecúmenos. Pues en el rito de la asignación que se va realizando sobre cada uno de los candidatos, pues al llegar a esta mujer, pues vimos que de repente pues empezó a gemir y a llorar y no paraba, muy compungida, y musitaba algo. Hicimos una señal a la catequista para ver si se encontraba bien. Ella hizo una señal para que nos quedáramos tranquilos, y luego al terminar la celebración pues le preguntamos qué le había pasado, y ella contaba que en el momento en el que iba haciendo la señal de la cruz, siendo ella signada, espontáneamente solo le brotaron lágrimas y la palabra gracias, gracias, gracias. Ella explicaba que como musulmana había sido educada en un rechazo visceral a todo lo cristiano, y ahora la Iglesia le abría las puertas y la consideraba pues algo suyo, y no podía más que llorar de agradecimiento y expresarlo de esa manera. Completado el catecumenado, pues esta mujer recibió con gran gozo para toda la Iglesia el bautismo y los demás sacramentos de iniciación cristiana. En su conversión tuvo un papel fundamental la Virgen María. Esta mujer pues llegó a España, marroquí, con su marido y un niño pequeño. Al poco tiempo llegar a España, el marido la abandonó. Ella se encontró sola, teniendo que atender a su hijo en un país del que desconocía la lengua. Desesperada fue buscando ayudas en un sitio y otro y no las obtenía, hasta que pues vio un edificio grande que no sabía lo que era, y entró en este edificio y lo primero que vio fue la imagen de una mujer muy hermosa, una imagen de la Virgen María. Había entrado en una iglesia, y ella cuenta que desde que entró en la iglesia y vio esa imagen, una certeza interior le quedó grabada: aquí me van a ayudar. Y así comenzó su vida de fe, y gracias a Dios pues recibió los sacramentos y vive la fe pues con verdadero gozo. Signación. Si repasamos el final de nuestra vida, si recordamos lo que la Iglesia hace cuando acompaña a los difuntos, veremos entonces también cómo la señal de la cruz aparece como el signo distintivo. La señal primera que recibimos cuando manifestamos el deseo de ser bautizados, o que hicieron nuestros padres y padrinos cuando nos llevaron pequeños sin uso todavía de razón, será la señal que nos acompañe durante toda nuestra vida, y la Iglesia, cuando rece por nosotros junto a nuestro cuerpo sin vida, realizará también la señal de la cruz. En la cruz de Cristo hemos sido salvados, en la cruz de Cristo hemos sido redimidos. Por eso la cruz nos acompaña de mil maneras en nuestra vida, más allá pues de lo que puede representar un mero símbolo. En la cruz de Cristo se nos manifiesta la grandeza del amor de Dios, cómo el Señor nos ama. La cruz que llevamos con nosotros, la cruz que nos acompaña quizás en nuestra mesa de estudio, en lugar de trabajo, la cruz que aparece como señal clara, es una invitación siempre a confesar en medio del mundo la grandeza del amor de Dios. Por eso, el misterio de la cruz, en el que nos encontramos sorprendentemente la belleza de Cristo, aparece como la mejor escuela de amor. Importa en este sentido recuperar la experiencia del apóstol San Pablo, del cual he tomado muchas expresiones, quizás rápidamente leídas, pero para hacernos una idea de lo que significa en la primera predicación cristiana la proclamación del misterio de Cristo y este crucificado. Invito ahora a recordar el episodio de
San Pablo en el Areópago de Atenas. Según el testimonio del libro de los Hechos de los Apóstoles, parece que este ha sido el primer encuentro del Evangelio con la cultura del momento. El discurso que San Pablo prepara es un discurso cuidado, en el que presta atención a las inquietudes de quienes les van a escuchar, y su paseo por el Areópago, fijándose en cómo dirigen la palabra los maestros, cómo se reúnen en torno a esculturas, le lleva a pronunciar un discurso muy bien elaborado. Sabemos cuál es el resultado de esta primera predicación. San Pablo lo ha preparado muy bien, como no vemos que lo hiciera en otros momentos, y sin embargo el resultado, humanamente hablando, ha sido un fracaso. Al hablar de la resurrección, Cristo vencedor de la muerte, se ríen de él y lo dejan para otro momento. Solo le sigue un tal Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y algunos pocos más. Según el testimonio de Eusebio de Cesarea, este Dionisio el Areopagita llegaría a ser el primer obispo de Atenas. De Dámaris y de los otros pocos que le siguieron no tenemos más noticias. Pero sí nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que tras la experiencia de Atenas, San Pablo se retiró a Corinto. Allí permanece 2 años y medio y desde allí sigue con celo las noticias que le van llegando de las comunidades que él ha ido fundando. Entre otras le llegan las divisiones que están surgiendo en la comunidad cristiana de Galacia, y desde allí, desde Corinto, escribe la carta a los Gálatas. En la conclusión de la carta a los Gálatas reconocemos que San Pablo ha aprendido la verdadera lección del Areópago de Atenas. La predicación evangélica no avanzará por la elocuencia humana. Por muy bien que se preparen los discursos, por muy atentos que estemos a todos los elementos que nos parecen imprescindibles para que el Evangelio sea aceptado, la predicación evangélica, puesto que tiene su centro en el misterio de la cruz de Cristo, ha de conformarse en el contenido y en la forma, en las maneras, al misterio de la cruz. Solo desde el aparentemente, desde el punto de vista humano, fracaso, el Evangelio avanza, progresa, anida en el corazón de los hombres. Por eso San Pablo, ya aprendida la lección del Areópago, proclama: lejos de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Importantísimo aprender la lección del Areópago para situar la fecundidad apostólica que el Señor quiere realizar contando con nosotros. Contando con todo lo nuestro, espera sin embargo que esto nuestro sea unido a Él en la cruz para que dé fruto, como Él mismo había anunciado: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Captar lo que significa que la cruz es escuela de amor nos hace también dar un tono especial a nuestras tareas apostólicas, que no se han de realizar según los criterios humanos. La tarea evangelizadora nunca es un ejercicio de marketing mediante el cual, con técnicas de seducción, captamos seguidores para nuestra causa, sino que es siempre testimonio de un amor más grande. Por eso, si la cruz no está en el principio, medio y fin de todo cuanto hacemos y padecemos, nuestra obra apostólica no será verdaderamente una obra de Cristo. Se ha ido un poco la luz. Volvemos. La cruz, por tanto, escuela de amor. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo,
por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Conocemos la expresión de Santa Teresa de Jesús: la medida del amor es poder llevar cruz grande o pequeña. La cruz es necedad para los gentiles, proclama también San Pablo. En mi época de seminarista recuerdo pues que se publicaron pequeños libritos de una autora, Tatiana Goricheva, que se había exiliado de la URSS comunista después de su conversión, que se había producido, educada en el ateísmo más radical, después de leer en un libro de literatura un fragmento, ni siquiera completo, del Padre Nuestro. Quedó tocado su corazón y a partir de ahí inicia un itinerario que le lleva a encontrarse con Jesucristo y pedir el ingreso en la iglesia que ella conoció, la iglesia ortodoxa. Y desde el exilio, expulsada porque pone en marcha un movimiento feminista que tenía como modelo a la Virgen María para vencer el daño que se hace a la mujer en el régimen comunista, pues desde su exilio en París pues publica numerosas obras. Tengo que decir que esta Tatiana Goricheva pues la conocí, seguro que algunos de los presentes también, en un encuentro de universitarios católicos que se desarrolló, y ahí estaban los cruzados. Fue mi encuentro primero con el padre Morales el año, si no me equivoco, 84, marzo de 1984, un año antes de que yo entrara en el seminario. Yo acudí con un grupito de jóvenes, una hermana mía y algunos otros jóvenes de Granada, acompañados por el padre Rodríguez Molero, pues que tenía gran aprecio por el padre Morales, y allí acudimos a este encuentro de universitarios católicos, pues que guardo en la memoria, pues por el tono entusiasta y por la calidad de las conferencias que allí escuchamos, entre otras el testimonio de esta Tatiana Goricheva. Bueno, perdón por este excursus. Pues esta Tatiana Goricheva, entre estas publicaciones que realizó, dedicó una a una corriente espiritual que floreció en la Rusia del siglo XVI, los llamados locos de Dios. Eran personas que realizaban, con conocimiento solo de su director, de su padre espiritual, un voto de aparecer a los ojos del mundo como locos, para ser despreciados por amor a Dios. Solo se conocía que habían realizado este voto una vez habían fallecido, porque llevaban el voto grabado pues en su ropa o en un abrigo, o porque así lo declaraba después de muertos pues su confesor o padre espiritual. Es una corriente pues ciertamente singular, como lo fue en la época patrística en algunas formas de vida monástica, los que vivían en la columna o los que se emparedaban, que pueden ser admirables, pero desde luego poco difícilmente imitables, pero que expresan el significado de una fórmula que seguro que muchas veces también hemos repetido. El amor nos lleva a hacer locuras. El amor de Dios nos lleva a situarnos en medio del mundo como locos y por tanto objeto tantas veces de desprecio, como Cristo mismo en la cruz. Pues se trata efectivamente de dejarnos tocar por el misterio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiera que en la meditación de este día alcancemos luz suficiente para encontrar amor al contemplar el rostro desfigurado del que es el más bello de los hombres, salud en el que vemos llagado a causa de nuestros pecados, consuelo en medio de sus heridas, puesto que con ellas Él nos ha curado. Sírvanos como conclusión unas palabras de San Juan de Ávila. Oh cruz, hazme lugar
y recibe mi cuerpo, y deja el de mi Señor. Ensánchate, corona, para que pueda yo ahí poner mi cabeza. Dejad clavos esas manos inocentes, y atravesad mi corazón, y llagadlo de compasión y amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.